Buenos días, mi nombre es Alejandro Daniel Castro Sebastián y hoy les voy a explicar un código orientado al lenguaje C, utilizando el tema de gráficos múltiples etapas y los árboles binarios de búsqueda óptima. Hablando de estos dos temas, orientando el tema de gráficos de múltiples etapas, se define como un tema que representa de que a la hora de nosotros realizar un código, tenemos que representar una definida cantidad de nodos que estos se subdividen de manera de que se nombran aristas y tiene como objetivo obviamente de ser un recorrido de que tenga el menor costo posible, maximizando los costos. A diferencia de el tema de árboles binarios de búsqueda óptima, este tema abarca de que obviamente hay que hacer el mínimo recorrido para minimizar los gastos en un determinado proyecto. Y comenzando con el código, obviamente comenzamos con el tema de gráficos múltiples etapas, definiendo obviamente el número de nodos que va a tener el mismo ejemplo. En este caso, la matriz va a tener cinco nodos determinados con esta librería que está aquí, que es max barra baja nodo barra baja gráfico y el número 5. Declarando las funciones de grafo que hacen la conexión obviamente de todos los nodos y realiza el recorrido dependiendo de los valores que nosotros estemos integrando. Inicializamos la matriz con esta función que está aquí, que hace que si el número de nodos, el número de valores es igual a cero, obviamente no se representa en el recorrido y aparece en nulo. Añadimos algunas aristas o algunos valores extra, en este caso simulando que son tres etapas. La etapa uno que sería del nodo cero al nodo uno y después del nodo cero, uno y 2 y del uno al 2 y del 3 al 4, asignándole unos valores determinados en este caso, poniendo que el costo de cada uno sería del cero al uno, del cero al 2, del uno al 3, en el caso de los nodos del uno al 2, del uno al 3, el uno al 4, del 2 al 3, del 2 al 4, con sus valores respectivos. Y obviamente haciendo la función para imprimir esta matriz de adyacencia de grafos obviamente en la pantalla, con esta función que está aquí, o utilizando las librerías de for, print y las anteriormente no mencionadas. Ya pasando al siguiente tema llamado árboles binarios de búsqueda óptima, se realiza la estructura del nodo principal del árbol, que sería el primero que se va a realizar, determinando la estructura del nodo que está a la izquierda y el nodo que está a la derecha, que serían como tal el valor clave o el nodo principal que va a tener esta propia función. Creamos la función de obviamente del nodo utilizando la librería malloc para que obviamente se inicialice y a la hora de recorrer los datos se recorra todos los nodos y llegue al primer nodo principal, que sería el primero que estaremos insertando. Si da error, no se asignaría una memoria al primer nodo árbol y salida del formulario a la hora de no agregar un valor. Eh, Como siguiente paso, obviamente declaramos los nodos, el nodo clave que sería el principal, el nodo de la izquierda, el nodo de la derecha, si está en el nulo. Y obviamente a la hora de recorrerlo se regresa al nodo principal. La función de insertar obviamente todas las claves o todos los valores estándares en el árbol. Si está vacío, creamos un nodo nuevo y hacemos que este sea la raíz o el nodo principal. Si la clave es menor, insertamos un subárbol o un valor adyacente y poder sustituirlo por el que está. Si es mayor, insertamos otro subárbol en el lado derecho, a diferencia del anterior que era en el lado izquierdo. Y si la clave no existe, no se realiza nada. Obviamente declaramos la función de la recorrida del árbol, que es la que va a llevar a cabo a la hora de nosotros hacer el menor recorrido con el menor costo posible, utilizando la librería de if, print y representando la raíz de izquierda a derecha y la raíz clave. La función para liberar la memoria, que obviamente es lo que se va a mostrar en la pantalla a la hora de nosotros agregar los datos que ya estaban ingresados anteriormente. Bueno, anteriormente la demostración y todas las funciones principales que va a tener, utilizando la biblioteca main, utilizando todas las claves print, malloc y todas las anteriores de manera un poquito más gráfica. Aquí estarían las funciones de las demostraciones gráficas la demostración de los gráficos de múltiples etapas y la de demostración de árboles binarios, que es lo que se va a ver a la hora de ejecutar el código. Y todo lo que se representa en los dos casos. A la hora de uno correr el código, como los datos ya estaban suministrados, lo que se encarga el programa es obviamente
En el caso de los gráficos de múltiples etapas, es obviamente hacer el recorrido con el menor consumo de costo, pero con la mayor ganancia posible, con los datos que ya hemos suministrado. Y en los árboles binarios de búsqueda óptimo, hace la reconstrucción del árbol a la hora de nosotros ya haberlo representado, lo reconstruye otra vez, recorre toda la raíz y todos los nodos y regresa al inicio con el menor costo posible hasta el máximo que pues, se pueda representar. Y en ese caso sería todo. Muchas gracias.